como bien ya tú estableciste, se inició el año escolar y como de costumbre, siempre el presidente o los presidentes van a una escuela para dar el inicio, la apertura del año escolar y hacen todo un acto. En esta ocasión le tocó a la escuela Profesora Iluminada Mejía en Arroyo Hondo. Allí el presidente dio como iniciado, o sea, el año escolar con un discurso donde hizo un llamado a los diferentes sectores de la sociedad dominicana para trabajar en un acuerdo, en un pacto por la calidad de la educación, profesor Vargas. Yo no sé por qué incluso, yo no sé por qué no van a una escuela de un barrio, que van siempre a una escuela. Por ejemplo, cuando tú me dices Arroyo Hondo, es un sector privilegiado de la sociedad de Santo Domingo. Entonces allí incluso delegó en el presidente del Consejo Social y Económico que convoque cuanto antes, ¿verdad?, ese diálogo con los diferentes sectores sociales del país para poder mejorar la calidad en la educación dominicana. Porque antes se hablaba que era un problema de presupuesto. Ahora ya este presupuesto ya se logró gracias al gobierno pasado, el 4% para la educación del Producto Interno Bruto. Ahora bien, lo que hay que saberlo invertir realmente para mejorar la calidad de los estudiantes, pero creo que debe empezarse, profesor, y usted me puede desmentir, en mejorar también la calidad de los profesores. O sea, los profesores que nosotros tenemos son muy buenos. Muchas veces no tienen la herramienta, pero también hay que trabajar en la calidad de desempeño. Siempre hacen una evaluación. Sí, bueno, incluso el presidente se refirió a eso. Es que la evaluación hace par de años que la estamos esperando y no llega, porque no es que no se han puesto de acuerdo, es que el Ministerio de Educación no ha cumplido con el acuerdo que hay para llevarla a cabo. ¿Tú entiendes? Sino ha querido como empezar de nuevo algo que ya está establecido desde hace tiempo, tanto en la ley 6697 como en los acuerdos que se ha venido firmando. Bueno, el presidente firmó el acuerdo de todo eso. Entonces, el ministro que está quiere borrar la firma del presidente del acuerdo y hacer otro acuerdo nuevo. Entonces, como modificar. Por eso creo que es importante el llamado que hizo el presidente, porque yo creo que aquí se debe de hablar de un pacto. Se debe de hablar de llegar a consenso, no solamente el gobierno, sino con las diferentes clases y los diferentes sectores sociales del país, las diferentes fuerzas políticas, económicas, todo lo que tiene vida activa en nuestra sociedad para establecer, como hacen los países desarrollados, hacen tipo un mapa, ¿verdad? Sí. Un pacto a largo plazo, independientemente de quién gobierne, para darle continuidad a eso. Lo que pasa es que aquí cada vez que hay un cambio de gobierno, lo que se ha avanzado se retrocede, porque los genios que llegan, independientemente del partido que sea, encuentran que lo que estaban haciendo estaba muy mal y empiezan de cero, pero el tiempo no le da. Por ejemplo, Luis Abinader tiene 4 años más, tiene 4 años y 4 son 8. Se supone que la Constitución le prohíbe que se pueda repostular. Entonces, en esos 8 años realmente no se puede establecer un programa completo donde tú puedas obtener tan buenos resultados. O sea, la educación es a largo plazo y los cambios que hay que hacer, que son cambios estructurales. O sea, no son solamente cambios en papeles y teóricos, no son cambios de estructural, desde los fundamentos mismos del sistema educativo nacional. Por ejemplo, usted se refirió, profesor, a las aulas. Pero un estudio del año pasado decía que solamente el 30% de las aulas dominicanas tenían agua corriente. O sea, que tenían agua corriente. Es lo que te digo. Que un tema de sanidad, de salud. Entonces hay muchos déficits que todavía hay que ir corrigiendo. Entonces yo creo que debe de hacerse un pacto nacional, ¿verdad?, donde independientemente del gobierno que llegue se le pueda dar continuidad para poder ver los resultados a largo plazo. Porque eso no cambia de un año para otro. Yo te voy a poner un ejemplo con relación a algo que tú mencionaste sobre preparar a los docentes. Para tú preparar a los docentes, primero tú tienes que conocer dónde está la deficiencia. ¿Cómo tú sabes dónde está la deficiencia? Bueno, haciéndome una evaluación, así como nosotros evaluamos a los estudiantes para ver si han logrado los indicadores de logro en los temas del currículum, según la clase que le voy dando. Por ejemplo, hace mucho que se habló
de que después que tú me evalúes los profesores, entonces que tú vas a aplicar talleres, maestría, posgrado, dependiendo las áreas débiles que encontraste en la evaluación de desempeño de esos maestros. Pero ¿qué pasa? Ahí es que te voy con el negocio. ¿Qué pasa? Hoy en día, el Ministerio de Educación tiene un instituto llamado INAFOCAN, que es el Instituto de Formación de los Maestros, ¿sabes? La formación continua para mantener los maestros actualizados, para ir mejorando la deficiencia que van logrando, porque tú sabes que la educación es algo cambiante. Es dinámico. Es ciencia y la ciencia va evolucionando constantemente. ¿Qué pasa? Tú vienes y evalúas. Después que tú evalúas, entonces tú ves dónde están las deficiencias y en base a esa deficiencia prepara los talleres, los posgrados, la maestría, toda la capacitación que tú encuentres. Pero ¿cómo tú vas a abrir desde el INAFOCAN un sinnúmero de maestría, de posgrado, de cursos, ofreciéndosela a los maestros en casi todas las universidades privadas de este país, mandando maestros pagados por el Ministerio de Educación a hacer esos cursos, si tú no has evaluado los maestros para saber que esos maestros necesitan esas capacitaciones? Y eso es lo que está ocurriendo. Este señor, que es un negociante, para mí, tiene todas las universidades, porque él viene de una universidad que es suya, tiene contrato de un reguero de maestría, de curso, de posgrado, en donde tiene envuelto a todos los maestros sin evaluarlo. Entonces, eso es lo que la ADP le ha ido reclamando con relación a la evaluación de los... Primero evalúame los maestros, vámonos para la evaluación, cierra la llave al negocio que tú tienes instituida, porque es que es mucho dinero el 4%. Sí, lo que da a demostrar que no es solamente el problema de la educación en nuestro país, no es un problema solamente de recursos, es de calidad y de cómo se invierten esos recursos, porque antes, cuando no estaban los recursos, se hablaba que era de recursos, pero se ha demostrado que ¿cuántos años tiene que se aprobó el 4% para educación? Dinero hay. ¿Y cuáles son los resultados que hemos visto después que se está otorgando el 4% y se destina a educación? O sea, no se ha visto tanto el avance y la mejoría en la calidad de la educación. No, porque la educación se ha convertido, o sea, la educación no, el 4% de la educación, el dinero de la educación se ha convertido en un negocio en donde todo el que llega quiere servirse un pedazo del pastel. Es como irse a repartir el botín que hay ahí en el 4%. Entonces, es un asunto de gerencia, de operatividad, de mala fe, si podría decirse, de quienes están dirigiendo la institución. Porque tú tienes que demostrarme de que tú eres un gerente. Por ejemplo, ¿cuántos años tenemos? El año pasado había un sinnúmero de escuelas que no estaban preparadas y no se hizo la planificación para la reparación. Y hoy en día, las que estaban para reparar del año pasado colapsaron y por eso el sistema educativo ahora mismo está como está, que no en todas las escuelas comenzó 100% como debió de haber empezado. Entonces, es un asunto de gerencia, de operatividad, de manejo del personal que están dirigiendo los diferentes estamentos de esa institución que se llama Ministerio de Educación. Pero el presidente hace el llamado, y más que el llamado es actuar, porque es el presidente del Poder Ejecutivo, es quien tiene la autoridad para convocar, aunque designó al presidente o al director del Consejo Social y Económico, para poder implementar un buen programa articulado con los diferentes sectores, donde se haga un plan para mejorar la calidad de la educación en nuestro país, de nuestros niños, niñas y adolescentes, la educación preuniversitaria. Creo que se inició en algunos centros el programa de
de secundaria bilingüe, ¿verdad? Tengo Sí. entendido, ¿verdad? Pero yo Bueno, creo que este eso año debe irse extendiendo a todo el país, Sí. porque no es menos cierto que nosotros sabemos la importancia del dominio del Claro, idioma inglés, claro, ¿verdad? Y claro. si hay colegios privados que son bilingües, ¿cuánto más puede el Estado dominicano, que tiene los recursos para poder implementar ese tipo de programas? O sea, cuando un niño sale de bachiller dominando otro idioma, muchas veces no necesariamente tiene que ir a una universidad. Con eso, con dominar otro idioma, se le pueden abrir puertas y caminos, ¿verdad? Claro, no, y dicen Entonces, que el inglés abre puertas. no, claro, porque es uno de los idiomas que a nivel de lo que tiene que ver con trabajo, economía. Aquí en este país, el que sabe inglés y tiene una licencia de manejar, Entonces, yo creo que son otras profesiones. Estoy totalmente de acuerdo con el llamado que hace. Ahora, yo creo que debe no solamente hacer el llamado, debe motivar y debe plantearse en su gestión de gobierno mejorar la calidad de educación de nuestros niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Y bueno, y los adultos jóvenes, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, ¿qué yo no vi? ¿Qué no vi? Yo voy a hacer una pregunta a usted. Yo no vi. Y la gente, miren el teléfono ahí, 572-5800. Si usted, yo no la vi, le estoy diciendo. Si ustedes vieron alguna de las guaguas que se anunció que iban a recoger los estudiantes, si ustedes vieron, pueden llamar y decirme que la vieron, transportando estudiantes, porque se anunció que iban a ver, o no sé si es que va a comenzar después de la primera semana o después del primer mes, pero hoy yo no la vi.